Esta pequeña de 3 años, a los pocos meses, le da una gripa que es mal atendida y desafortunadamente pierde la vida. A partir de esto, esta muñeca la ponen en el altar que le hacen a la pequeña y argumentan que la muñeca comienza a tener manifestaciones. De repente la ouija comenzó a decir cosas que ni siquiera Valerium Experto sabía de mí, como para decir, ok, él está moviendo y él está diciendo O sea, dijo el cosas mensaje. muy íntimas. Exactamente. Vemos a un sacerdote rociándola con agua bendita, haciendo ritos de exorcismo, por así llamarlo. Y curiosamente, en ese momento en Los Ángeles sucede el incendio forestal. ¿Tú crees que tuvo algo que ver el que sacaran la muñeca y la trasladaran con el incendio en Los Ángeles? Yo creo que puede ser coincidencia. Yo creo que... Y me cuesta trabajo creer en la historia de Annabelle. El muñeco vudú tiene una forma, o el fetiche regularmente conocido así, tiene una forma muy curiosa de activarse, porque ellos lo bautizan con el nombre de la persona que se le quiere hacer un daño. ¿Tú crees en el diablo? Yo creo que sí, como existe el bien, existe el mal. Pero ella se mete a una especie de secta donde le enseñan a hacer todo este tipo de cosas. Incluso ella nos platicaba, no sé si esto lo tengan que editar, pero que ella en la secta veía cómo desvivían a... O sea, lo que ella le tocaba presenciar era muy fuerte. ¿Pactarías con un ente demoníaco? Hay objetos que nunca deberían tocarse jamás. Muñecas que mueven los ojos solas. Cajas selladas con cadenas. Espejos que muestran más que tu reflejo. En este episodio de Invitado a lo Desconocido hablaremos de objetos malditos que han destruido vidas. Pactos demoníacos sellados con líquido vital. Y de personas que se atrevieron a pedirle favores al mismísimo diablo. ¿Y qué? Pues lo tuvieron que pagar con su alma. Desde casos reales como Annabelle hasta testimonios de rituales prohibidos dentro de la mismísima iglesia. Prepárate para entrar en un mundo donde lo maldito cobra vida. Amigos, yo soy Armando Bonilla, bienvenidos a Invitado a lo Desconocido. Ya saben que estamos en redes sociales, suscríbanse, compartan para que este bonito proyecto siga creciendo. Antes de presentar al invitado, quiero darle la bienvenida al buen Osvaldo. Amigo, ¿cómo estás? Y pues bienvenido a otro capítulo. Armandito, gracias a todos los que nos ven todos los jueves a partir de las 10 de la mañana, que nos dejan sus comentarios, que nos mientan la madre. Todo es bien recibido, la verdad. No tenemos ninguna dificultad. Nos reímos, eso sí. Yo naturalmente me río de sus comentarios, pero un gusto volver a estar con todos ustedes que nos dejan entrar a la intimidad de su hogar, de su tableta, de su televisión, de su celular. Muchas gracias por seguir apoyando y confiando en Invitado a lo Desconocido. Ahora sí, tenemos al buen Alain Luna. No podía haber mejor invitado, amigo, que tú para estos temas, porque, híjole, traes unas historias que ya quiero escuchar. Muchas gracias. Armando, Osvaldo, qué placer estar con ustedes, sobre todo con un tema tan interesante, tan delicado y que da mucho de qué hablar. Como bien lo comentas, creo que hay muchas historias que de repente puede caer un tanto en la ficción, pero al final de cuentas creo que la gente tiene la última palabra. Invitarlos a que si es de noche y están viendo este episodio, a que apaguen cada una de las luces, que pongan atención a lo que hoy vamos a platicar. Un placer estar con ustedes. Oye, amigo, tus redes sociales ahí para que te sigan, compartan, te escriban. Nos encuentran como El Grito de la Llorona y también como Alain Luna, y recientemente lanzamos otro canal que va enfocado a historias un poquito más oscuras, más como iceberg, que se llama Creepy Podcast, ahí para que también lo puedan checar. Que esos temas son interesantes porque Bastante. Vas desmenuzando las historias y te cuentas con cada cosa que dices, no manches, ¿qué está pasando? Sí, de repente quieres conocer la historia tal cual, pero empiezas a escarbar y te das cuenta que hay algo más allá de lo que te han contado o de lo que llegas a encontrar. Muchas historias creo que no son bien contadas y es lo que hemos buscado en este canal, de buscar lo más profundo de este iceberg. Oye, ¿y te ha pasado con una historia así cañona que rapidísimo que digas, ay, empezamos con esto y terminó acá? Recientemente, por ejemplo, tocábamos el tema que está muy en tendencia, el Chavo del Ocho, y cuando vi el guión, cuando vi la investigación,
había cosas que realmente uno no se lo espera, sobre todo este tipo de programas. Por ejemplo, se habla de doña Clotilde, que fue guerrillera en algún momento en España. Se habla de que ella tiene que huir hacia México y que realmente el conocimiento que tiene de ocultismo, de santería, de brujería, realmente era muy alto. Como esto hay muchas cosas que esconde desde la sombra que se aparecía en la vecindad. Hay mucho que podríamos platicar. Qué interesante, qué interesante. Bastante. Amigo. Pues hay que se den la vuelta, ¿no? A ese nuevo canal. Lo dejamos si quieres cuando aparezca en tus redes, igual lo podemos meter o en la descripción. Perfecto. Muchas gracias. Amigo, bienvenido. Siempre es un placer verte, escucharte, dialogar contigo por mensaje. Ya le dije que se cotiza mucho, ya se lo dije, casi no contesta, ¿no? El trabajo godín. Pero muchas gracias por venir. Yo te voy a hacer la primera pregunta. ¿Crees que alguna entidad, demonio, fantasma o lo que sea, puede entrar en algún objeto y maldecirlo? Totalmente. Yo creo que al final de cuentas somos energía. Creo mucho en la energía, creo mucho en el alma, que es eso que nos mueve, eso interno, que de repente también nos hace tener pensamientos, ideas, entre otras cosas. Y creo que en algún momento puede buscar algún lugar donde estar, donde pertenecer, en el caso de que nosotros llegamos a partir de este plano. No sé, por ponerles un ejemplo, y esto lo platico de manera personal, yo soy una persona que me gusta ir a los tianguis, a chacharear, y que de repente ves algo que te puede llamar la atención y te lo compras. Sin embargo, no conoces la historia, a lo mejor de esa prenda, de ese muñeco, de ese artículo, si el dueño de la persona a lo mejor falleció, si falleció y lo tenía en ese momento, y yo creo que esa energía sí se puede quedar, que creo que es parte de lo que vamos a desarrollar del por qué puede pasar, pero yo sí creo mucho en que esto realmente ocurre. A ver, vamos a poner el siguiente contexto. Hay muchas películas acerca de estos objetos a través de muñecos que han sido maldecidos. Creo que la primera que sale a darnos como una luz de que esto existe, y va a parecer como muy burdo, Chucky, el muñeco diabólico, ¿no? Que intentaba adentrarse al cuerpo de Andy en ese instante mediante un ritual, ¿no? Ajá. Después vemos los casos de Annabelle, que actualmente anda de gira turística por todo Estados Unidos. ¿Hasta qué grado, amigo, puede llegar a ser sugestión estas cosas y una realidad? Mire, yo creo que puede ser un alto grado de sugestión. Siempre yo argumento con este tipo de temas que creo que el ser humano psicológicamente es como encontrarle formas a las nubes, la pareidolia, donde de repente vemos que cierta nube tiene tal forma. Yo creo que nosotros, ese miedo al ver un objeto como un muñeco que tiene un rostro obviamente humanoide, pues sí te puede generar diferentes cuestiones. Y yo creo que un alto rango o un alto porcentaje de lo que llegamos a platicar, yo creo que sí puede ser algo mental. Pero también esto siempre lo digo, ese porcentaje que queda libre y esas historias que nos llegan a contar y que llegamos a conocer pueden ser totalmente reales. Es que sabes que yo creo que también juega mucho la parte de Hollywood. Uh-huh. O sea, creo que también juega la parte de la desinformación, porque si bien nos pusiéramos a estudiar todos los casos a fondo, encontraríamos el lado opuesto de Hollywood, ¿no? O sea, ¿y crees que Hollywood tenga mucho que ver en la toma de decisiones, incluso hasta para hacer un amarre, me atrevería a decir? Sí, por ejemplo, podemos hablar de películas como Viernes 13, que realmente mucha gente le tiene miedo al Viernes 13, pero realmente claro, está enfocado a otra fecha. Y es lo mismo que puede pasar con los muñecos, con el caso de posesiones demoníacas, pero al final de cuentas, ojo con lo siguiente. Si bien Hollywood nos ha ayudado a tener un poquito de más miedo, a visualizar de alguna forma este tipo de casos o temas, la persona que los escribe, ¿por qué los escribe? ¿Qué mente tan perversa se le puede ocurrir esto? ¿O cuál es el trasfondo? Por ejemplo, Freddy Krueger está basado en algo que, si no me equivoco, el productor o el escritor veían en algún momento de su vida
él argumentaba que en su cama veía un hombre con un sombrero y a partir de eso nace la idea de Freddy Krueger. Yo creo que muchas historias hay un trasfondo que te llevan a hacerlo, como muchos investigadores de lo paranormal quizá tuvieron alguna vivencia en algún momento de su vida, quizá fue por una película, pero hay algo que tiene que detonar eso. Y yo creo que las películas sí llegan a ser una referencia. Mucha gente pregunta, oye, pero una posesión o un exorcismo es como lo ves en las películas. Yo creo que les digo totalmente, aunque es un poco más exagerado, ¿no? Pero sí llega a pasar lo que vemos desde la fuerza, el cambio de voz. O sea, realmente la sintomatología que se proyecta es muy similar a la que vemos en películas. Pero obviamente y comercialmente se tendría que exagerar. Yo te tengo una pregunta, a ver, ¿qué piensas acerca de esto? ¿Tú crees que estos objetos cobran esta energía, como lo decías al principio, porque hubo un pacto con una entidad demoníaca o porque hicieron un ritual de brujería? ¿Cuál sería como la explicación, tú como investigador, y que te llegan estas historias? ¿Cuál es lo más recurrente que pasa en estos objetos? En teoría hay muchos factores. Vamos a poner un ejemplo. Hay un caso de una muñeca que se llama Okiku. Esta muñeca se platica que una chica de 17 años se la regala a su hermana de 3 años de edad. Esta pequeña de 3 años, a los pocos meses, le da una gripa que es mal atendida y desafortunadamente pierde la vida. A partir de esto, esta muñeca la ponen en el altar que le hacen a la pequeña y argumentan que la muñeca comienza a tener manifestaciones. Se movía de lugar, entre otras cuestiones, escuchaban cosas extrañas, pero lo más curioso es que le comenzaron a crecer las uñas, el cabello, y técnicamente dicen que el espíritu de la pequeña que fallece se va a esta muñeca. Y hasta la fecha existe, esta la tienen resguardada. ¿A qué voy con este caso? Una de las cuestiones o factores puede ser ese anclamiento. Si una persona dueña de un objeto llega a fallecer, quizá era tanto el cariño que le tenía al objeto que quizá su energía se quede plasmada ahí y se pueda manifestar. Otras sí tendríamos que decir los rituales. Conocemos culturas, religiones donde existe el vudú que realmente realizan rituales para poder meter espíritus a los objetos y poder trabajarlos. Son diferentes cuestiones. De hecho, también se llega a platicar. Por ejemplo, en este lugar donde estamos, quizá como parte de la escenografía hay un muñeco y el día de hoy hacemos una invocación o jugamos a la ouija sin tocar el tema de muñecos, quizá movemos la energía y esa energía va a buscar dónde guardarse. Por eso se llega a hablar que los muñecos llegan a ser una especie de estuche donde las energías pueden técnicamente llegar. No venimos preparados, pero tenemos la ouija, ¿no? Hay que jugar. Sería interesante. ¿Ya la has jugado? Sí, la he jugado muchas veces. Ok. ¿Y qué tal? O sea, en tu labor periodística que llevas 20 años en este negocio, en estos temas, ¿crees que sí se mueva o uno sí la mueve inconscientemente por ese miedo de decir, alguien me va a contestar? Depende mucho y hay que aprender con quién jugarla. La mayoría de veces que la he jugado me ha quedado claro que nuestra energía y nuestras ganas de que pase algo llegan a provocar que las personas muevan el puntero. Pero también me ha tocado que pasen cuestiones sin explicaciones. Pongo un ejemplo. Ya había jugado varias veces, me daba cuenta que no era tan real, o yo por lo menos así la veía, y lo que dije, ok, tengo que ir a comprar yo personalmente la ouija y jugarla personalmente con personas de mi confianza tal cual para ver qué tan real es. Fuimos en Guadalajara a un mercado que se llama Mercado Corona, que es un lugar donde se dan cita a muchos brujos que venden este tipo de cosas. Fuimos a comprar la ouija. Obviamente el experto que tenemos, hasta la fecha, Cristian Valerio, nos apoyó como a curarla porque se tiene que activar, por así decirlo. El día que estábamos jugando, la persona que nos estaba grabando tuvo una especie de opresión, algo le empezó a pasar. Dijimos, ok, puede que sea sugestión por parte de él. De repente la ouija comenzó a decir cosas que ni siquiera Valerio, mi experto, sabía de mí,
como para decir, ok, él está moviendo y él está diciendo O sea, dijo el cosas mensaje. muy íntimas tuyas. Exactamente. Luego comenzó a decir cosas de mi experto, pero lo más curioso que nos pasó es que tanto del lado izquierdo como del lado derecho habían unos muebles, unos como jugueteros que tenían como piececitas de cristal. Estábamos jugando justamente en el consultorio de Cristian Valerio, de repente empezaron a caer, como si los aventaran, y arriba de nosotros, donde estaba la mesa y jugábamos, había un candelabro que se empezó a mover sin ninguna justificación. O sea, yo creo que sí hay veces que me he sorprendido y que me queda claro que sí puede pasar, pero hay otras veces que tú te das cuenta que las personas pues buscan ese morbo o realmente irse con la sensación de sí pasó algo. Es que incluso estás hablando ya de una intención hasta con los objetos o muñecos malditos. O sea, si tú intencionas una acción o un objeto o incluso hasta un rosario, me atrevería a decir, esa es la intención que tú le vas a dar a ese objeto y sí puedes plasmar esa energía. Eso me queda más que claro. Sí, fíjate, en algún momento conocí una persona que se llama René May, no sé si han escuchado hablar de él, es una persona que se hablaba, tiene tiempo que desapareció un poco, pero que se hablaba que tenía el don de la bilocación, se hablaba de que tenía el don de la sanación, y él decía algo muy interesante y que estoy totalmente de acuerdo, decía que si nosotros tomamos un vaso de agua y lo intencionamos, puede funcionar para algo. Y tú dices, ok, ¿será? Y él nos ponía como ejemplo, una mamá cuando al niño le duele la pancita, a la niña le duele la pancita, va y lo empieza a sobar y le empieza a decir, te vas a curar, vas a ver que ahorita vas a estar bien. Y de repente puede pasar, el niño puede sanar, porque la mamá puso la intención en que tuviera o ocurriera esa sanación. Yo creo que sí los objetos se pueden intencionar con algún fin y por eso hay que tener cuidado con lo que recibimos también, ¿no? Hemos visto hoy en este 2025 que la muñeca Annabelle ha salido del museo como tal y los que estaban en el museo decían que la regla era no sacarla del museo. Uh-huh. Cuando la van trasladando, vemos a un sacerdote rociándola con agua bendita, haciendo ritos de exorcismo, por así llamarlo. Y curiosamente, en ese momento en Los Ángeles sucede el incendio forestal. ¿Tú crees que tuvo algo que ver el que sacaran la muñeca y la trasladaran con el incendio en Los Ángeles? Yo creo que puede ser coincidencia. Yo creo que, y me cuesta trabajo creer en la historia de Annabelle, se ha hablado mucho acerca de la familia, los esposos Warren, de que no eran reales las historias. Obviamente son historias interesantes, fuertes, el escuchar todo lo que ocurre con la muñeca Annabelle como antecedente de que la dueña era una estudiante de enfermería, es una historia muy interesante. ¿Qué tan real es? No lo sé. Lo que sí creo es que al final de cuentas, con esa historia y con la gente que la ha visitado y en el lugar donde la tienen, yo creo que sí puede estar cargada de una energía, pero al final, seamos honestos, y creo que nadie mejor que tú para decirlo, yo creo que un demonio no lo encierras en una vitrina. Y tan fácil, ¿no? Exacto, no sé. O sea, es una opinión personal. Sí, obviamente sí, no lo encierras en una vitrina porque no puede estar todo el tiempo ahí. O sea, para el demonio no existe el tiempo, el espacio y el lugar. Eso te iba a decir. O sea un demonio no es algo físico. Sí, no es algo físico, es una energía. Ajá, justo. Y al ser la energía para ellos, como a los ángeles, no existe el tiempo, el espacio y el lugar. Ellos pueden estar donde quieran y a la hora que quieran. Ayer me hacían una pregunta acerca de que Dios, el diablo no es omnipresente, que es una cualidad de Dios ser omnipresente. Pero el diablo no es omnipresente, pero él está en todos los lugares donde van sus demonios. Es como que mando al ejército para yo estar presente allí, ¿no? Y sí, a mí también me cuesta mucho trabajo creer en esta muñeca en específico de Annabelle, porque hay muchas disyuntivas en cuanto al cómo llegó, cómo se ha comportado y todo. Tal vez como tú dices, Alain, la gente la ha alimentado de su propia energía, pero no es una energía tan poderosa como para provocar un incendio. Sí será fuerte decir realmente es la culpable y que ahorita vayan y la arresten. O sea, yo creo que estaría de más, pero al final son historias muy buenas, son historias muy interesantes que no está de más tener conocimiento, pero al final yo me quedo más con las historias que me ha tocado
platicar con la señora que su hija tenía una muñeca. Y por eso de repente cuando hablo de este tipo de temas, llego a platicar estas historias porque a mí ya me tocó vivirlas, porque yo ya estuve en la casa de la persona o porque me llevaron la muñeca. Son las historias que me gusta más platicar más allá de las que es como de conocimiento popular, por así decirlo. En esta misma sintonía que dices que te gustan estas historias, la voy a poner entrecomillado y sin ser despectivo, caseras, Ajá. ¿no? ¿Cuál es el objeto que tú has tenido en tus manos que digas, esto no, nadie lo puede soportar, ni yo lo soporté? Yo creo que el más importante y el más impactante ocurrió algo muy curioso con él que no sé si lo platiqué cuando la primera vez que tuvimos la oportunidad de hablar. Ubican la aplicación de Randonáutica. Uh-huh. Ok, en contexto, la aplicación de Randonáutica Sí. era una aplicación que tal cual tú descargabas y le decías si querías encontrar un tesoro o algo paranormal. Te daba unas coordenadas. Resulta que yo descargo la aplicación de Randonáutica y era creo que pandemia. Cuando yo la descargo era de noche y yo estaba con mi hijo muy pequeño y le dije, hijo, ya nos dio unas coordenadas, vamos a ver qué hay. Obviamente el asustado, pero me dice que sí. Vamos a un lugar y nos llevó como una especie de construcción y que realmente, más allá del miedo o de la sugestión, se sentía algo extraño. De hecho, yo por llevarlo a él, dije, ok, no nos vamos a bajar, ya vimos que sí nos llevó a un lado, regresémonos a casa. Al día siguiente vuelvo a hacer la prueba. Le pido unas coordenadas, me las da y era muy cerca de mi casa. Tomo el carro, me voy y me llevaba muy cerca de un panteón y el punto que señalaba era justamente un árbol. Cuando me acerco al árbol, obviamente me bajé del carro, me acerco al árbol y estaba una muñeca colgada, pero una muñeca muy rara. Les voy a mandar el video. De hecho, grabé todo desde que iba, desde que lo bajé. Me llevo la muñeca, bueno, bajo la muñeca, también llevaba a mi hijo y mi hijo me pidió que por favor no nos la lleváramos, que le daba miedo. Dije, ok, la volví a dejar en el árbol. Nos vamos para la casa y yo le dije, hijo, voy a regresar por la muñeca porque sí se siente raro. O sea, perdón, te dio mucha curiosidad de que se Bastante, sentía esa energía. bastante. Regreso por ella, la subí como a un lugar donde se tiende ropa, en el departamento donde vivo, y ahí la dejé. Pasan los días y se la llevo a mi experto, porque, ojo, esto siempre, siempre lo comento y perdón que suene repetitivo, pero yo no tengo el conocimiento total. Yo necesito rodearme de personas que a lo mejor tú investigaste de tal tema y me vas a reforzar, tú eres experto en la iglesia, me vas a ayudar un montón, tengo al vidente que me va a decir si realmente hay una carga energética, porque a lo mejor era mi miedo solamente de cómo la encontré, que fue en la aplicación, y yo se la llevo al experto y me dice, si está cargada energéticamente, hay un demonio en esta muñeca. Resulta que empezaron a pasar cosas extrañas tanto en mi casa o al lugar donde la llevaba, mi oficina, el consultorio de Cristian Valerio. Al final de cuentas, yo la llevo, no me dejaban tenerla en la oficina porque me decían que pasaban cosas y yo la llevo en mi carro. Cuando yo la tenía en mi carro, voy a hacer una investigación en un lugar que se llama el Puente del Diablo, en una camioneta de la emisora. Cuando regreso, mi carro ya no estaba, se lo habían robado. Ojo con este dato que es muy importante. Mi carro se lo habían robado. Ahí estaba la muñeca y otras cosas, objetos que había recabado, ahí estaba. Pasa el tiempo, platico con Cristian Valerio acerca de muñecos, de este tipo de objetos, y le digo, oye, tú te quedas... No, él me dice, oye, deberíamos de enseñar la muñeca que tú tenías. Y le dije, no, es que me la robaron. Cuando me robaron el carro, la muñeca estaba ahí. Y me dice Cristian Valerio, no, la muñeca está aquí. Y le dije, no, es imposible porque yo la tenía en la oficina. ¿Qué? Yo la subí al carro. Cuando me robaron el carro, ahí estaba. Es imposible que tú la tengas. Me dice, sí. Me manda una foto y la muñeca estaba en su consultorio. Pero, Le ¿cómo? digo, y ojo, me mandó la foto. Cuando yo le digo, tráete a la Ciudad de México, yo estaba impresionado.
Me dice, ok, me la voy a llevar. Cuando la busca, ya no estaba otra vez la muñeca. Yo creo que sería un objeto que tan solo de verlo, de tocarlo, sí sentías algo diferente. Pero tenemos otros que les voy a mandar una foto. Hay un muñeco que se llama Miguelito, que también lo tengo ahorita en el trabajo, y que para mí también sería, no lo veo como una entidad fuerte o un demonio, pero sí sé que hay una energía ahí en él. Es impresionante la historia que nos acabas de compartir porque pues pareciera ser como que quiso que tú la vieras como por última vez. Uh-huh. Ya después de eso, la muñeca desapareció por completo. Por completo. Hay gente cuando he platicado esta historia que se burla y me dice, ok, seguramente tu experto Valerio te robó el carro y por eso estaba la muñeca ahí. Obviamente, pues es ilógico, repito, no podía pasar eso. Oye, ¿y esta aplicación? Es que me da mucha curiosidad. ¿Cómo daban con esos lugares? O sea, está interesante. ¿Llegaste a investigar qué pasaba con esa aplicación? Poniendo un ejemplo, te daba lugares aleatorios. La gente que conoce, por ejemplo, aplicaciones como Pokémon, que te da algunos lugares donde tienes que llegar. Se dice que Randonáutica ya tenía como lugares predefinidos. Sin embargo, volvemos a lo mismo. Volvemos a la parte de la energía. El que busca encuentra. Justo. Y si tú pones la intención de que quieres encontrar algo, yo creo que puede pasar. Es muy complicado que sea real porque al final cuando esta aplicación se empieza a viralizar, se habla de gente que encontró hasta cuerpos. Repito, dudo mucho que sea real. Pero si buscamos un poquito en internet, se habla de gente que encontró desde dinero, cuerpos, muchas cosas realmente. Pero está turbio, ¿no? Bastante. O sea, ¿de dónde sacan ellos esa información? Sí, es muy fuerte. Sí, que esta aplicación tomó mucho auge en la pandemia y muchos exploradores utilizaban esta aplicación como para ir a los lugares a hacer el urbex. ¿Se supo el nombre de los creadores de la aplicación o fue...? No recuerdo. Sí, obviamente hay como este dato, pero no lo recuerdo. Okay. Y que te soy honesto, estoy platicando 2 veces que la probé, pero fueron muchísimas más. Y en esas muchísimas más llegábamos y era simplemente una calle sola, una casa que no se veía nada. O sea, te estoy platicando de tantas veces que lo utilicé, 2 donde sí se pudo como corroborar que podría tener realmente alguna función o que realmente podría tener alguna consecuencia, por así llamarlo. Actualmente, Alain, ¿conoces algún caso en México, en América, que tenga esta misma relación que te pasó a ti con algún muñeco maldito, por así llamarlo? En algún momento platicamos con una persona, con una familia, que el caso me parece muy fuerte y también muy complicado de creer. De hecho, nos entregaron la muñeca, que la muñeca, soy honesto, yo me encargué de deshacerme de ella por completo, y no porque yo sintiera algo ni porque viviera algo, sino porque la historia me parecía bastante fuerte y yo no tenía tanta experiencia. Y recuerdo que nos marca la estación de radio una persona para platicarnos que su hija tenía una muñeca muy bonita. Sin embargo, la niña empezaba a comentar que la muñeca le hablaba. La muñeca le decía qué tenía que hacer. Al principio eran cosas buenas. Mamá, la muñeca me pidió que te ayudara a lavar los trastes. Ok, le ayudaba a lavar los trastes. Pero de repente todo se empezó a poner complicado cuando la muñeca le daba instrucciones como avienta a tu hermano de las escaleras. ¿Qué? Y es aquí cuando detona todo. Argumentan que la muñeca le da esta indicación a la niña avienta a su hermanito de las escaleras, le preguntan qué fue lo que pasó. La niña argumenta esto. ¿Qué es lo que hace la familia? Obviamente la regañan y le dicen, no es cierto, te la vamos a quitar. Le quitan la muñeca, la familia se ve en su carro para aventarla en algún lado donde no la pudiera encontrar la niña, la queman en ese ratito. Cuando regresan a la casa, la muñeca estaba ahí. Obviamente yo te lo cuento y me lo contaron a mí, me pareció aterrador, pero también me pareció muy difícil de creerlo. Me llevan la muñeca y me acuerdo que yo terminaba el programa a las 12 de la noche, yo la subo a mi carro y la pongo en la parte de atrás.
Iba manejando, de repente veo el retrovisor, la muñeca sentadita atrás. Me dio tanto miedo que me orillo, me bajo del carro y la pongo a un lado. Dije, mejor llevar al enemigo a un lado. Con esto me seguí, me arranqué y yo sentía como ese miedo. Repito, no tanto porque la muñeca hubiera hecho algo, porque la viera que se movía, pero yo sentí el miedo. La terminé tirando. Este fue otro caso que recibimos de una muñeca y ahorita les platico el de Miguelito, que también es un caso interesante. Regularmente siempre los casos de objetos, muñecos malditos van muy de la mano con espíritus malignos, ¿no? Hubo en el momento en que, por ejemplo, los elfos estuvieron muy de moda en México y videos del elfo corriendo, ¿no? De lo tienes que activar con tu líquido vital, ¿no? O sea, ¿qué es a lo que voy, Alain? Sí podemos, en estas investigaciones que tú has llevado a cabo y que te han llegado, sí podemos decir a ciencia cierta que de todos los objetos o muñecos malditos, todos están invadidos, infestados por un espíritu maligno. No, y justo por lo que comentaba hace un ratito de que si el espíritu de una persona que fallece, de repente es tanta su desesperación y se queda en este plano y encuentra el estuche donde se pudiera quedar, pues no necesariamente tiene que ser malo. Puede ser, como lo decía, algún espíritu o alma que simplemente queda anclado. Yo creo que no siempre tiene que ser malo, pero al final esa parte también en algún momento tiene que trascender y tendría que salir. Yo creo que depende mucho, o te puedes dar cuenta por las manifestaciones que pueda haber en tu casa, y al final, si no es nada malo, no buscaré asustarte, ¿me explico? Cuando hay una energía de algún familiar, de hecho, si tú la llegas a ver o a sentir, te va a dar como tranquilidad. Si tú llegas a ver algo diferente y te genera miedo, pues ya de ahí podremos partir. Obviamente es extenso los elementos que tendremos que mencionar, pero sí hay que pensar en lo que tú ves o en lo que tú sientes tal cual, qué es lo que te hace sentir para saber si es algo bueno o algo malo. Lo que no significaría que no tendremos que buscar ayuda, porque muchas veces decimos, ok, es un espíritu bueno, porque nada más hace travesuras o nada más lo vemos pasar y lo dejamos así. Pero en cualquier momento hay que recordar que el demonio es el padre de la mentira y de ser algo muy tranquilo podemos llegar a una posesión realmente. Bueno, yo tengo un elemental y me queda claro que sí hay algo de por medio. O sea, yo a la gente cuando va al estudio y le enseño mi elemental, no aguantan la mirada. O sea, les da como miedo. Me dicen, no, es que tiene una mirada muy profunda tu elemental. Y es ahí cuando digo, es que realmente un elemental o un muñeco o como le gusten llamar, sí puede tener incluso una entidad, ya sea buena o mala. Y que lo veíamos en videos, de repente cuando salen estos muñecos, estos elfos, gente que los tomaba de la mano y pareciera que caminaban, mecánicamente nosotros lo intentábamos, de repente nos dábamos cuenta que sí había cierta forma de manipularlos y que pudiera parecer que caminaban, pero de repente también veías videos donde la forma en la que caminaban pues era diferente a lo que uno pudiera provocar. En algún momento en ese proceso o en ese lapso, en ese tiempo, recuerdo, y esto fue de una persona muy cercana, que decía que su elfo se movía. Y era un chavito que platicaba que su elfo se movía, su mamá me cuenta, y lo curioso es que el elfo tenía el zapatito como desgastado. Okay. Y no le creían al chavito, porque él decía, se perdía algo, se rompía algo, él decía, es que fue el elfo. Pero se empezaron a dar cuenta de que tenía la huellita desgastada, pero además se encontraban pisaditas. Y esa fue una persona como muy cercana que me llegó a platicar y yo dije, ok, entonces puede que también se puedan cargar con este tipo de vibras o energías que bien lo comentaba, se tenían que activar. No era nada más como comprarlo, ir al mercado o no, en lo internet. tienes que activar sí o sí. Se tiene que activar. Oye, ¿y existe relación con los muñecos con pactos demoníacos? Pudiera ser. Por ejemplo, hay algunos muñecos donde para activarlos ocupas desde cabello, líquido vital, ocupas uñas.
y que hay gente que realmente lo hace. Y esto, por ejemplo, en el caso de los muñecos vudú, este tipo de elementos tienen que ser de la persona que a lo mejor tú quieres atacar. Con eso lo activas y en teoría con eso podrías estar atacando a la persona. Es por eso que si ahorita ustedes se van a un panteón y empiezan a recorrer los alrededores, seguramente se van a encontrar no con un muñeco, con más muñecos, con alguna fotografía, con cabello, porque realmente la gente cuando hace el trabajo simplemente va y los avienta al panteón. Y si hay mucha gente que hace este tipo de pactos para meter entidades demoníacas para que los estén cuidando o les meten el muerto para pedirles algún favor, sí se utiliza mucho eso. Fíjate que Alain y Armando y los que nos están viendo, que el muñeco vudú tiene una forma, o el fetiche regularmente conocido así, tiene una forma muy, muy curiosa de activarse porque ellos lo bautizan con el nombre de la persona que se le quiere hacer un daño. O sea, todavía literal, más fuerza le da. ajá, literal lo bautizan por medio igual de agua que ellos mismos bendicen y lo bautizan con el nombre de la persona. Y que muchas veces este muñeco vudú es para ocasionar un mal, para hacer un tipo de amarre a una persona, obligarla a la que esté contigo. Y esto lo vemos también porque las redes sociales han jugado un papel muy fundamental en estas cosas, ¿no? Que hoy cualquier persona se mete a TikTok y cómo activar mi elemental, cómo hacer un muñeco vudú, cómo jugar la ouija. Y no nos damos cuenta de la gravedad de lo que está pasando, Alain, porque no solamente estamos hablando de un objeto, puede llegar a pasar hasta casas ya apropiadas por una entidad mala. Sí, justo. Por ejemplo, justamente en TikTok hay una frase que se repite mucho, que hay muchos videos, ponen el muñequito en una mesa y empiezan a repetir una frase. Espero no cometer el error, pero creo que es álzate per giocare con mí, álzate per giocare con mí. Lo repiten en varias ocasiones y se dice que el muñeco se llega a levantar. Y hay muchos videos donde pudiera parecer que realmente pasa. No me consta. Si me preguntan si lo he intentado, nunca ha pasado nada, pero justamente es eso, quizá hay personas que juegan a subir este tipo de rituales que no son reales, pero sí, quizá yo ya lo hice varias veces y no pasó nada, pero quizá tú, Osvaldo, llegas hoy y es tanta tu intención y que ese lugar donde lo estás haciendo realmente hay una energía que realmente se puede manifestar con un ritual que ni siquiera es real, ¿me explico? Estás intencionando. Sí, suena igual como el ritual del espejo, ¿no? A la madrugada con tu vela y repetir el nombre de una persona en el espejo. Tú en tu casa, aparte de la muñeca que nos has compartido ya, que apareció en el consultorio de Cristian Valerio y que ya actualmente no sabes nada de ella, ¿te ha pasado algo más relacionado a un objeto maldito? Sí, justamente con esta muñeca de Randonáutica, el tiempo que la tuve en mi casa, cuando la llegué a tener en mi casa, yo la tenía guardada en una habitación donde la utilizaba simplemente como bodega. En alguna ocasión, cuando yo salí de trabajar, llego a mi casa, yo me asusté porque pensé que se habían metido a robar, porque yo vivía en un tercer piso. Desde que me estaciono, yo veo que la luz estaba prendida. Había dos opciones: o alguien se metió, o yo en la mañana inconscientemente la prendí. Obviamente subo sigiloso bien para ver qué era lo que había pasado. La luz sí estaba prendida, pero además, de repente, las sillas del comedor estaban volteadas. Ok. Pero además, de mi lado izquierdo empiezo a escuchar un zumbido extraño. Me voy a asomar, toda la ventana estaba tapizada de moscas. Wow. Pero No además de esto, manches. empiezo a caminar. Tengo un perro pequeñito. Estaba muy asustado. En la puerta, no donde guardaba la muñeca, en la puerta de mi habitación, en el piso, estaba la muñeca. Se había salido del cuarto Sí. donde la tenías. Ok, todo esto se puede generar, ¿estamos de acuerdo? Sí, Sí, lo puedes claro. tú mover, Exacto. puedes, sí. Sí, claro. Y quizá lo de las moscas pudiera ver cómo, pero yo no me iba a poner no sé cómo decirlo, atrapar muchas moscas para después grabarlo o después platicarlo, o no iba a dejar basura o algo echado a perder en mi casa donde yo vivía, donde yo tenía que cuidarla y tenía el compromiso.
porque era mi casa. No había nada echado a perder. Y en el video se puede ver la cantidad de moscas. Yo voy por un insecticida, empiezo a rociar todo y se ve también en el piso cómo estaba de la cantidad de moscas que realmente había. Y se dice que cuando hay alguna energía del bajo astral, genera este tipo de plagas. Oye, ¿y tú en esta labor periodística de investigar, te gusta que haya esos sucesos como para llegar a una verdad? O sea, como para encontrarle una lógica, por así decirlo. Sí y no. Porque la gente pudiera pensar que los que hacemos este tipo de contenido o que hacemos investigaciones no tenemos miedo. Yo mentiré al decir que soy la persona más valiente, que no me da miedo nada, porque justo cuando yo llegaba de una investigación, abría la puerta, metía la mano para prender la primer luz de la sala, luego iba a la cocina, prendía la luz, iba a los cuartos, prendía la luz, porque yo venía de una investigación donde ocurría algo. Yo llegaba a mi casa y era sentir el miedo. Sin embargo, cuando estás en una investigación, pero vas con un experto, vas con alguien que te va a grabar, vas con alguien que sabe la historia, de alguna manera te sientes protegido. Pero ya cuando sales de esta parte, pues realmente sientes el verdadero miedo y sabes que te estás exponiendo porque una entidad no te va a atacar, no va a decir, ok, ya llegaron a investigación tales personas, es momento de salir a trabajar, vamos a asustarlos, pongámoslos la sábana. Realmente no pasa así. Puede pasar cuando llegas a tu casa o puede pasar en una semana, en 2 semanas, en un año. Si te llevaste la energía, igual y no pasa nada, pero no quedas exento que realmente ocurra. Fíjate que nosotros en Guadalajara fuimos al Hotel Calzada. Uh-huh. Y fuimos en la mañana y lo vimos y dijimos, este es el lugar perfecto para investigar. Hablamos con las personas encargadas, ¿no? Y aparte, enfrente había otras viviendas abandonadas, un abandono total, ¿no? Llegamos en la noche, tipo 12 de la noche, jugamos la Ouija irresponsablemente, nos acompañaba. Pero se abrió un portal. Se abrió un portal con la Ouija, jugamos la Ouija, perdóname, antes de jugar la Ouija, nos pusimos a dar el recorrido. No pasó nada, pero es de esas locaciones que sientes que alguien está allí, que te está viendo. Jugamos la Ouija, la persona que la jugó no tenía la experiencia para jugar. Yo tuve que entrar al quite a cerrar el juego, porque naturalmente no se podía dejar abierto. Y algo curioso, Armando es muy incrédulo hasta cierto punto de las investigaciones. Pero ese día yo noté a Armando, y él lo podrá decir mejor, cansado, salió muy achaparrado como con una joroba, ¿no? Y para el equipo que íbamos era una responsabilidad muy grande porque aparte iba mucha gente con nosotros. O sea, no sabíamos realmente a qué nos íbamos a enfrentar. Era un hotel de 3, 4 pisos. Sí, como ¿no? 3 pisos. Ajá. y la azotea. Y ¿no? la azotea. No sabíamos a qué nos íbamos a enfrentar. A veces la gente piensa que este tipo de investigaciones son montadas, pero la realidad es de que no. O sea, la realidad es de que muchas veces no pasa nada, pero sientes que alguien está ahí, que no está cómodo con la presencia. Me remonto también a una hacienda, a una ex hacienda en Chalco, Alain, que mientras nosotros hacíamos una investigación mediante el Xpribox, nos decían que estaban en las escaleras y nosotros salimos a las escaleras y nos aventaron una piedra en una habitación, una piedra demasiado grande, ¿no? Que yo, ahí sí lo confieso, pegué un grito que no pudimos seguir la grabación entre el miedo, la risa, este mecanismo de defensa para hacer que no pasaba nada. Y Armando ese día, al cerrar el portal que se había abierto, le tocaron el cabello. A veces nosotros que estamos inmiscuidos en el mundo del misterio, nos hacemos los valientes en las cámaras, ¿no? Pero por atrás estamos que nos hacemos del baño, del miedo, y no solamente de que nos vaya a aparecer un fantasma, por así llamarlo, de que vaya a aparecer un vivo y nos quiera también hacer algo, ¿no? Es que es peor
sentir que algo te está viendo, te está observando y que nunca aparezca. Ese es el peor miedo. Sí, es que justo Es que por eso es que no eso está muy cañón. tenemos que tener esa responsabilidad, sobre todo hoy en día, y que ya tiene algún tiempo que es como aspiracional a hacer un canal donde vas a ir a cualquier lugar a meterte. De verdad, el riesgo que representa de entrada la parte humana es impresionante. Yo hablaba en algún momento, se llama Leoncito, es explorador urbano, hace urbex. Me pareció muy responsable lo que me platicaba, porque yo le dije, oye, ¿tú qué haces exploraciones? ¿Tienes alguna preparación? Su respuesta fue sí. Yo tengo una preparación de grado militar, si no me equivoco, porque si en algún momento caigo en algún lado, tengo que saber cómo intentar salir, tengo que llevar cuerda, si me pica un insecto, tengo que saber qué hacer, si me quieren asaltar, tengo que saber cómo defenderme. O sea, realmente, físicamente requieres de una preparación, cosa que no todos la tenemos. Espiritualmente requieres de otra preparación. Por eso me parece muchas veces irresponsable decir, ok, vamos a tal lugar donde se platica que asustan. Solamente por generar el contenido, de verdad no sabes lo que te estás llevando. No quiero soñar como señor de que no lo hagan, pero sí hay que tener mucho cuidado. O sea, los riesgos son muy fuertes y quizá no contigo, quizás se van las energías contra tu familia, porque es lo que llega a pasar. Obviamente vemos en internet muchos creadores que de repente, como dices tú, avientan una piedra y ves la reacción y, oh, nos aventaron una piedra, vamos a perseguir a la bruja que va por allá y se agarran corriendo. Pero justamente es eso, te avientan una piedra y las personas reaccionamos diferentes. Hay personas que a lo mejor nos puede dar risa, hay personas que pueden enojarse, pero creo que muchas veces analizando las reacciones de los que exploran o hacen el contenido te puedes dar cuenta de la veracidad. Eh, yo, por ejemplo, yo no soy actor. A mí si llegas y de repente me avientas algo, me quieres asustar para que en mi cámara se vea la cara de Alain asustado, no te voy a dar nada bueno porque yo a lo mejor me río o yo soy muy inexpresivo, a lo mejor nada más volteo a ver y ya. Pero obviamente para televisión y para el contenido hay algunos que se preparan y que estudiaron actuación y que saben que si, cuando toque el susto tienen que gritar, se tienen que caer, todo está muy preparado. Desde niño, ¿tú has tenido este contacto con objetos? O sea, duendes, chaneques, ¿no? O sea, ¿desde niño tú has tenido estos contactos o es hasta ahorita que ya eres de la parte de investigación? Desde chico me gustó el tema a partir de algo que me ocurrió junto con mi hermano. No recuerdo exactamente a qué edad, pero yo tengo un hermano que es un año más grande que yo. Me acuerdo que en la habitación donde dormíamos justamente hacia enfrente de nosotros había un closet, estaba la ventana, a un costado estaba un closet. Te lo puedo asegurar hasta el día de hoy que veíamos que salía una mujer. Eh, y los dos la veíamos. La parte rara y lo que pudiera poner a pensar hasta esta parte de la historia, qué tan real era, que un día mi hermano y yo nos armamos de valor y cuando nos acostamos nos dormimos, recuerdo que era una espada de juguete, palos, y dijimos, es que ya fue mucho, hay que enfrentarla. En la noche cuando veamos que salga, nos levantamos de la cama y nos vamos contra ella. Vemos en la noche que sale, mi hermano y yo nos abalanzamos hacia el closet y empezamos a pegarle. Realmente le pegábamos a la nada, no es que le pegáramos un fantasma, simplemente era como pegarle a la ropa del closet, pero realmente nosotros la habíamos visto ahí. Fue la última vez que la vimos en ese entonces. Cuando tú sentías que, bueno, estaban pegando, ¿tú la veías? No. Ya. O sea, realmente ya solamente era como si fuera la ropa. Pero ¿por qué digo que hasta aquí pudiéramos dudarlo? Porque años más tarde, este departamento, yo vivía con mis papás desde muy pequeño, pasa el tiempo, yo se lo compro a mis papás y un día yo acostado, te estoy hablando a lo mejor 30 años después, yo estando acostado en mi cama, vuelvo a ver a la misma mujer que veía cuando tenía 8 años aproximadamente. Okay.
no en la misma habitación, yo estaba acostado en la sala, justamente enfrente de mí la vi. Y digo, ok, entonces sí era real. Lo que yo veía de pequeño, sí era real, sí estaba ahí. Sí está. ¿Tú crees en el diablo? Yo creo que sí, como existe el bien, existe el mal. ¿Pactarías con un ente demoníaco? No. Una, obviamente porque me han enseñado a trabajar un montón, no veo la necesidad. Bueno, sí veo la necesidad, pero no es algo que buscaría. No quiero ese beneficio. Exactamente. Y dos, porque sí he conocido historias fuertes de personas que han pactado con el demonio y que realmente su vida se convierte en un caos. No sé, creo que han sido desenlaces trágicos, fuertes, y que mientras más creo que te metes en estos temas, dices, ok, creo que no es bueno por ahí. ¿Podrías compartir un testimonio de los que te han contado? Siempre digo que no me gusta compartir este caso, pero ahí va. No me gusta compartirlo y lo digo desde el punto que obviamente son 19 años investigando lo paranormal. La gente dice, es que siempre cuenta los mismos casos. Pues claro que voy a contar los mismos casos porque son los casos que yo he vivido, lo que me ha tocado. Yo digo que la gente debería de preocuparse si en cada podcast que me invitan llevo una historia. No, a mí me tocó vivir esto. Luego voy a otro podcast e invento otra historia. Realmente yo platico lo que honestamente a mí me ha tocado vivir y que he sido testigo. Y este caso pues es muy fuerte y que lo he platicado en la mayoría de los lugares donde me invitan, que es el caso de una mujer que no menciono el nombre, pero ella hace una especie de pacto con el demonio. Ella lo que buscaba era entre la parte romántica, el amor, y que le fuera bien económicamente. No recuerdo cuántos años tenía la chica, pero ella se mete en una especie de secta donde le enseñan a hacer todo este tipo de cosas. Incluso ella nos platicaba, no sé si esto lo tengan que editar, pero que ella en la secta veía cómo desvivían a... O sea, lo que ella le tocaba presenciar era muy fuerte. Cuando nos cuenta la historia a través de la estación de radio, nos pareció una historia muy delicada, muy fuerte. Sin embargo, ella buscó ayuda. Ella decía que ella tenía tiempo intentándonos buscar, pero que marcaba y no entraba la llamada, o marcaba, entraba la llamada y se colgaba, como si algo o alguien no quisiera que nos contactara. Cuando por fin tenemos esa posibilidad de tener la comunicación, nos pareció tan fuerte que dijimos, ok, tenemos que verla. Pero la chica argumentaba y ella pedía ayuda porque ella aseguraba que el demonio ya se le estaba metiendo, que se había salido de control todo y que ella tenía una especie de posesiones y que sus papás ya se habían dado cuenta de lo que pasaba. Yo dije, ok, no la podemos llevar a la estación de radio porque si llevo una mujer poseída en una empresa que es seria, me van a terminar corriendo. Hay que citarla en un lugar externo. La citamos en un lugar en Guadalajara que se llama el Palacio de las Vacas, un lugar antiquísimo donde también se cuentan muchas historias que quizá ese pudo haber sido un error, pero la citamos en este lugar. Íbamos aproximadamente 2, 3, 4, 5, 6 personas. De esas personas que íbamos, mi único trabajo era grabar con el micrófono, ir grabando, y recuerdo que las indicaciones fueron, Alain, no la voltees a ver a los ojos. Si te dice algo, no le hagas caso. No entables comunicación con ella. Platicamos con la chica, la llevamos a una de las habitaciones y la chica se empieza a desvanecer hasta que llega un momento donde, puedo decirlo con toda seguridad, esta mujer estaba poseída. ¿Por qué digo que estaba poseída? Porque la fuerza que tenía no era normal. La voz que yo podía escuchar en ese momento estando en el lugar no era normal, era como si escucharas, era una mujer, repito, pero como si escucharas una voz de un hombre, pero 4, 2, 3 hombres hablando al mismo tiempo, y lo que nos decía realmente no era normal. Lo platico con todo respeto, pero una de las personas que estaba haciendo la liberación, se le tiene que llamar liberación al no ser un sacerdote o alguien de la Iglesia Católica que lo realizaba, pero la persona que hacía la liberación rezaba
junto con otra que le estaba apoyando, de repente la chica dijo cosas raras, por ejemplo, creo que dice camioneta azul y se empezaba a reír. Nosotros en ese momento no entendíamos qué era lo que pasaba o a qué se refería. Y ni lo entendimos en todo ese proceso. Ayudaron a la chica. Hay un momento donde yo, estando con el micrófono extendido, de repente ella me toma del brazo, no me soltaba, y la persona que sale a la liberación le decía, suelta a mi hermano Alain. Hasta que yo me pude zafar, me dejó la mano muy marcada, como si me hubieran puesto algo muy caliente. Pero bueno, regresando a la parte de las palabras que decía, al poco tiempo la persona que realizó la liberación sale de viaje con su familia. Iban en 2 vehículos, un carro gris y una camioneta azul. Este chavo iba en la camioneta azul y de repente no servía el aire acondicionado. Él asegura que empezó a sentir mucho calor, por lo cual les pide que se orillen para él pasarse en el vehículo de atrás. Se pasa para el vehículo de atrás, avanza nuevamente en carretera y de repente la camioneta azul se volcó y varios de los integrantes de su familia perdieron la vida. Y fue ahí cuando entendimos, se refería a esto. Y él dijo, tal cual, creo que no era simples palabras, realmente era una amenaza. No jugaría yo argumentando el fallecimiento de personas muy cercanas a esta persona que, si bien ya no tengo contacto con ella, en su momento fue una persona que fue parte del equipo, que nos ayudó bastante. No inventaré esto, que salió en periódicos, que llevó un proceso complicado para este amigo, pero realmente ocurrió. Y tuvo que ver de una persona que hizo un pacto. ¿Tú por qué crees que la gente hoy en día, porque es una realidad, o sea, el culto a la muerte, y hoy hemos visto que el culto a los demonios, a Satanás, ha crecido, ¿no? Al grado de en Iztacalco poner un altar ya público al demonio, ¿no? Que después lo quitó la alcaldía. Pero ¿por qué crees que la gente quiere pactar con un demonio? Los mismos artistas, ¿por qué crees que quieren pactar con un demonio? Pues yo creo que siempre va a ser buscar lo fácil o buscar una salida que no conlleve tanto trabajo. No digo que cualquier persona que trabajemos un montón podemos tener dinero, porque la verdad es que cuesta, y a lo mejor en México cuesta un poquito más, pero al final de cuentas lo tomamos como alternativa. Hay personas que buscan la parte religiosa, la parte católica, para pedirle a alguien ayuda, pero hay personas que se les hace más fácil hacerlo del lado malo, y que quizá les pueda funcionar. Yo creo que va por ahí, es el buscar ese reconocimiento, el buscar el dinero, el buscar la fama, que es el común denominador. Yo creo que cuando una persona llega a hacer un pacto, pues al final de cuentas caemos en esa misma historia. Yo quería que me fuera bien en lo económico, yo quería tener al amor de mi vida, y empiezan a hacer este tipo de situaciones sin saber las consecuencias, que realmente se dice que es firmar un cheque en blanco como tal. Efectivamente, es firmar un cheque en blanco como tal, porque no sabes qué términos y condiciones va a afectar la entidad demoníaca. En esta trayectoria que llevas, Alain, ya nos compartiste un caso, pero tu persona ha visto en sueños o ha sentido una entidad demoníaca. Que digas, esto era realmente un demonio. No estoy seguro. Y a lo mejor más bien podría conocer el punto de vista de ustedes. El miedo que más me da a mí, más allá de ver una entidad o de que en una investigación hubiera pasado algo, yo le tengo pánico por lo que llegué a ver, que en algún momento el demonio brinque a mí. Me da pavor, y cuando veo películas digo, es que realmente eso puede pasar. Que yo sea la persona poseída, eso me da pavor, me da pánico. No sé si realmente he visto al demonio, por lo menos en sueños, pero es como muy constante el yo soñar, y esto justamente apenas lo platicaba con el productor. Yo sueño que llego a un lugar muy oscuro
y de repente llego a una habitación donde hay una mujer poseída. Esa mujer poseída, la mayoría de las veces es muy igual. Es una mujer desvestida completamente, pero la piel es muy brillosa, la piel pegada a las costillas, técnicamente el estómago sumido, una cara aterradora, y que para mí ese ha sido el demonio que me ha seguido, y que no sé si sea algo psicológico de todo lo que he visto o si realmente el demonio se me ha manifestado de esa forma. Creo que sería muy aventurado decir, sí, sí lo he visto, en sueños es de esta forma, pero lo más cercano, eso es lo que pudiera decir. Oye, ¿y ese sueño es recurrente? Muy recurrente. ¿Qué tan recurrente puede ser? Me pasó antier. O sea, de hoy que estábamos grabando, antier soñé cosas muy fuertes y en ese sueño volví a ver eso. ¿No crees que sea tal vez un llamado del mismísimo Lucifer? No sé. Digo, suena muy amarillista. Espero que no lo sea, pero no sé, yo creo que al final hay cosas que se manifiestan en la peor forma o en lo que tú le tengas miedo para generarte algo. A mí se me ha manifestado en esa forma, no sé realmente qué puedo hacer. Porque creo que al final de cuentas también mucha gente ha vendido el demonio con cierta imagen. Lo hemos visto en pastorelas, en películas. Sí. Yo creo que el demonio no tiene una figura o un cuerpo físico como tal, pero sí puede representar como miedos. Lo hemos visto en películas como eso. Yo creo que puede ser muy semejante según mi perspectiva. ¿Ustedes creen que él te pueda hacer un pacto a través de un sueño que te diga, yo te voy a dar lo que quieres, solamente tienes que estar conmigo? ¿Creen que pueda llegar a pasar eso? Es que, a ver, hay que definir que los pactos con el demonio, con Lucifer, bueno, no con Lucifer porque realmente con él nunca se puede pactar, pero con algún ente demoníaco se lleva a través de un ritual, de una invocación, de una evocación, y él te contesta en sueños. Yo, desde mi experiencia, yo no he conocido algún caso que el demonio en sueños, sin hacer todos estos rituales, llegue y te diga, quiero pactar contigo. Porque al final es algo que he explicado en los espacios que me han invitado. El demonio no te va a llegar y te va a escoger. Tú tienes que ir ante él. O sea, yo no creo tanto esa teoría. Sí creo que pueda llegar y decirte que te pases al lado oscuro, ¿no? Ahí sí puede pasar, porque hay mucha gente que me ha compartido su testimonio de, oye, yo he soñado con el demonio, con el diablo, y fíjate que me está llamando mucho la atención. Y es gente que termina adorando al demonio, ¿no? Eso sí puede pasar. Yo, desde mi experiencia, yo no he sabido de casos que pacten a través de sueños, porque te estaría saltando todo el proceso, ¿no? Es como decir, quiero hacer mi primera comunión, pero sin prepararme. O sea, ¿dónde está todo el proceso, no? A mí me costaría mucho trabajo creer en eso. No lo descarto, pero me costaría mucho trabajo. Sí, que también es lo que se platica del tema. Hay mucha gente que llega a creer que el hacer un pacto con el demonio, en ese momento se te va a aparecer enfrente con su pluma Mont Blanc para firmar. Realmente no ocurre así. O sea, realmente si tú tienes como esa intención y buscas generarlo, automáticamente ya está pasando. No lo tienes que ver como tal. O sea, tú estás intencionando, ofreciendo tu alma, simplemente la va a tomar, no se te va a aparecer. Ya hiciste el pacto, ¿no? ¿Y si ya hiciste ese pacto, se puede romper? O sea, ¿se puede revertir? Por lo que yo sé y la gente que he platicado, no. Pero es que hay pactos que son temporales, es decir, que necesitan una renovación. ¿Depende qué pidas? Más bien cómo hagas el pacto. Ya, okay. Porque es como... Hay brujos, por ejemplo, que dicen, no, es que el amarre necesita estarse renovando para que siga funcionando. Lo mismo pasa con el demonio. Necesitas estar renovando el pacto. Hay pactos que son para toda la vida y que esos no se pueden deshacer de ninguna manera, pero hay pactos que sí se tienen que renovar y tú decides
si se renueva o no, pero si tú decides que no se renueva, es como decía Alain, eso firmar un cheque en blanco que al final del cheque, si era por $1, te va a terminar cobrando millones. O sea, por eso con el diablo no se dialoga, no se hacen negocios, no, ni siquiera se le cree, ¿no? Porque bien decía Alain, es el padre de la mentira por completo, ¿no? O sea, si tú le pides lo que sea, te lo va a dar. ¿Qué es lo que la iglesia... Perdería mucho la iglesia si dice que el demonio es efectivo, ¿no? Porque entonces las iglesias se vaciarían y se irían al culto del demonio, ¿no? Pero realmente es efectivo y te lo da inmediatamente. Pero no sabes cuál es la gravedad. Yo conozco un caso, por ejemplo, que es de un sacerdote que ya no está aquí entre nosotros, que él hizo en su iglesia una misa negra, ¿no? Y en esta misa negra organizó una, porque así lo dictaban los satanistas, ¿no? Y él hizo un pacto con un demonio. Este pacto con el demonio, ¿qué fue lo que pasó? Que él toda esa semana se volvió literalmente loco, ¿no? Y fue un caso muy conocido en la Ciudad de México, aquí en la Arquidiócesis de México, se volvió loco. Pasa que a los 2 días, empieza a amanecer con moretones, con rasguños, pero lo impresionante del caso es que hoy amanecía con moretones en el brazo izquierdo y al siguiente día se le desaparecían y aparecían en la espalda. O sea, era como si tuviera como una sanación inmediata, pero le aparecían en la espalda. Aparecían golpes de animales en la espalda, ¿no? Y él decía que dentro de sus sueños veía muchas sombras que le decían que iban por él, que él no se tuvo que haber metido. O sea, así, o sea, él se volvió, si lo queremos ver así, como una especie de esquizofrenia, por así llamarlo. Médicamente no tenía nada, psiquiátricamente no tenía nada. El sacerdote duró una semana, nada más aquí con vida, duró una semana. Él, el último día que se le ve con vida, se va y se avienta a las vías del metro. Y él en una carta explícitamente dijo que eso era una orden del demonio con el que él había pactado. Y que eso lo había hecho porque él era una persona de Dios. Y que una persona de Dios no podía haber pactado con un demonio porque esas eran las consecuencias. Él lo deja escrito. De hecho, la arquidiócesis en el periódico que antiguamente se repartía desde la fe, advertía acerca de las prácticas oscuras, tomando en referencia este caso. Hay pactos que no se pueden deshacer porque terminan mal. Tú ya nos compartiste uno, ¿no? Y hay pactos que vemos que han terminado muy bien, ¿no? Porque obedecen al pie de la letra todas las indicaciones del demonio. O sea, esa sería la receta, seguir al pie de la letra lo que te pide. Sí, claro. Sí, pero ¿a costa de qué? ¿A costa de qué? Justo. No, es seguir al pie de la letra todo. Es como estar amando con el SAT, ¿no? O sea, si no estás amando con el SAT, pues viene el rechinar de dientes, ¿no? Es que incluso hasta tu vida cambia, ¿no? O sea, porque tienes que estar 24/7, rendir culto, llevar esto, hacer esto. O sea, es mucha responsabilidad de las personas que hacen un pacto con alguna entidad. O sea, dicen que es muy fácil, pero yo me atrevería a decir que muy pocos tienen esa responsabilidad de llevar algo tan grande. Fíjate que apenas hablaba con un historiador acerca de una leyenda donde se platica que le ganaron al diablo. Hay una historia en Guadalajara, o en la parte de Jalisco, Zapotlanejo, Jalisco, de un lugar conocido como el Puente del Diablo. La historia está muy interesante porque se habla de un alarife que se había comprometido a entregar esta obra en cierta fecha, cierta hora, con ciertas especificaciones. Este alarife era muy envidiado y sobre todo porque se le había entregado esta obra a él, por lo cual mucha gente le tenía como cierto recelo, envidia. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando alguien te tiene envidia, recelo, busca cómo bloquearte de una u otra manera. Este alarife empieza con el trabajo, con la obra, sin embargo, los materiales no le llegaban al tiempo porque lo empezaban a bloquear. La gente de repente le renunciaba o los trabajadores llegaban tarde. Sería un complot completo contra este alarife.
¿Qué es lo que ocurre? Se dice que él hace un pacto con el demonio, lo invoca y el demonio se le aparece, para lo cual le pide al alarife que por favor le ayude a terminar ese puente que estaba construyendo. El demonio le dice, ok, yo te voy a ayudar, pero a cambio de tu alma. Perfecto. Le entrega los planos del puente y el demonio desaparece. Resulta que se llega el día y la hora esperada donde el alarife tendría que entregar la obra y mucha de la gente que tenía envidia, que no quería que esto ocurriera, pues se dio cita en el lugar para ver cómo fracasaba esta persona. Sin embargo, cuando llegan al lugar se percatan de que el puente estaba construido de una manera extraordinaria. 2 pilares de cada lado, estaba a la perfección. Obviamente todos se molestan, se retiran y este alarife queda contento porque había cumplido con lo que había pactado y le tendrían que pagar. Sin embargo, llega la noche y era el momento de que él también pagara. Se dice que se le aparece el demonio y el demonio le dice, ok, ya te ayudé, ya cumplí, aquí está el puente que me pediste, es momento de que me entregues tu alma. Sin embargo, el alarife le dice, no te la voy a entregar porque no me cumpliste, no hiciste las cosas bien. El diablo se molesta, le pregunta por qué y le pide los planos, le enseña los planos y le muestra al demonio que en esa construcción hacía falta algo importante que venía tal cual. Este alarife en el plano tenía una capilla a San Miguel Arcángel, que obviamente el demonio, al ser un rival de San Miguel Arcángel, no iba a construir. Se dice que por eso el pacto no se pudo cumplir, a pesar de que el demonio ya le había ayudado. Al no haber cumplido por completo con los planos, simplemente no se pudo llevar el alma de este alarife. Hasta el día de hoy se siguen contando historias de gente que pasa, de hecho hay mucho accidente, de personas que pasan por este lugar y ven sombras, hay mucha actividad paranormal, pero se cuenta como una de las historias donde el diablo realmente fue vencido, no como lo llegamos a conocer de que el demonio llega a salir triunfante como en la mayoría de las historias. Es impresionante porque, fíjate, dicen, no me consta la verdad, que la Isla de las Muñecas es una casa que está infestada de demonios. No sé si tú has tenido la oportunidad como investigador de pisarla, la Isla de las Muñecas. Son objetos que están supuestamente poseídos para no atormentar al dueño en aquel momento del lugar. Pero muchas veces son lugares que guardan solamente la historia de lo que pasó y realmente ya no tienen un poder energético fuerte para volver a eso. ¿Tú conoces en tus investigaciones alguna historia parecida a que era un lugar emblemático de terror, como aquí en Ciudad de México, La Moira, ¿no? Un ejemplo. Y hoy nada más es una leyenda urbana? Hay un hotel en Guadalajara donde llegamos a hacer investigaciones que se llama el Hotel Azteca. La historia está muy interesante porque este hotel, no recuerdo exactamente el año en el que fue ese mundial, cuando viene Pelé a México, grandes jugadores, y se dice que Pelé se hospeda justamente en este hotel, el Hotel Azteca. Se cuenta que después del mundial, lo construyeron específicamente para eso, no funcionó, se convierte en una guardería, hay gente que dice que se convierte en un hospital, luego se convierte en una escuela, no funcionaba absolutamente nada. ¿Por qué? Porque se habla de que cuando era hotel, en algún momento llega la mafia, empiezan a disparar en la parte de la discoteca, varias personas pierden la vida. Cuando en ese hotel había un teatro, cuando se dan cuenta que estaban rafagueando la zona de la discoteca, una de las bailarinas va a la parte del telón, se cuelga, se quita la vida. O sea, hay muchas historias que se platican de este lugar. Cabe mencionar que se habla que la dueña, pues era una persona también que tenía mucho poder con políticos y que me queda claro por las veces que fui que sí había actividad paranormal. Sí pasaban cosas. Pero lo interesante o lo que tendremos que platicar es que no ocurrían, no encontramos como algún dato real
de que realmente hubiera ocurrido una matanza en este sitio. No habían periódicos, no habían datos de que realmente hubiera ocurrido una matanza como la leyenda lo platicaba. Pero entrabas y sentías una vibra diferente, realmente sentías miedo. Les platico que en alguna ocasión cuando vamos a este lugar, el velador siempre nos decía, ok, pueden pasar por acá, vayan a tal lado, pero no entren al piso 4 si no me equivoco, porque ahí se meten animales, hay palomas, se pone muy feo, no vayan a ese lugar. En esa ocasión que fuimos, el velador no sé si se sentía mal, si tenía flojera, pero no quiso caminar con nosotros. Empezamos a dar el recorrido y vimos que había posibilidad de subir al piso 4. Obviamente teníamos esa duda de realmente cómo se veía o si realmente olía mal o qué pasaba. Sí, claro. No nos quedamos con la duda y subimos al piso 4. Recuerdo que en ese momento iba una señora que era bruja o es bruja y de repente nos metemos a una de las habitaciones y la bruja se para enfrente de un espejo, obviamente todo vacío, pero la bruja empieza a gritar, asustada. Ahí está. Y nosotros no vimos nada, pero ella decía que había visto a un hombre con pantalón de mezclilla, con camisa blanca, cabello largo, y ella lo vio tal cual. Otra de las personas que nos acompañaba, también experto, se acerca y le dice, es que no hay nada. Yo no siento alguna energía de algún espíritu en este lugar. Tranquila, vámonos. Nos fuimos del lugar. Al día siguiente en el programa de radio nos marcan al teléfono. Preguntan por esta señora, por la bruja. Obviamente nosotros escuchábamos todo y nos dan una amenaza. La próxima vez que entren en un lugar, tengan cuidado a dónde entran y qué es lo que hacen. Soy la persona de pantalón de mezclilla, de camisa blanca y de cabello largo, y la señora me vio. Órale. No sé si ahorita ya captaron qué es lo que pasaba ahí. Que había una persona viva. Realmente no eran espíritus, realmente el cuarto piso de ese hotel supuestamente abandonado lo utilizaban personas de la mafia para hacer cosas, por eso también había como ese resguardo de no pasar. Pero aquí va la parte que también nos lleva a lo paranormal. Obviamente al hacer este tipo de actos hay cosas que no podemos mencionar que también se realizaban en el lugar, desvivir personas, que era lo que generaba que realmente hubiera una energía más allá de la historia o la leyenda que se contaba. Realmente ahí se hacían este tipo de situaciones que sí provocaban algo extraño en este sitio. Qué fuerte, ¿no? Está muy fuerte. Es que parte de Urbex o de todo este mundo, el mayor miedo es encontrarte con eso. Ni siquiera que veas algo o sientas una entidad, una energía. No, es eso que les pasó. O sea, imagínate que los hubieran agarrado. No, o sea, está muy fuerte. Ahorita estoy haciendo una memoria. Ah, sí, cierto. Nos pasó en Chalco igual. Era como, no sé si también era hacienda. Era como una hacienda abandonada. ¿Sí? Estábamos explorando y toda la cosa, amigo Laín, y de repente pudo haber sido el viento o algo, movían la puerta principal, ¿no? Y nosotros salimos a ver. Pero de repente a lo lejos vemos luces. Muy lejos. Pero así lejísimos. Era un baldío. Y había como siembra, ¿no? O sea, mucha siembra. Y a lo lejos vimos luces. Como 3, 4 luces más o menos. Y nos quedamos viendo a ver qué era. Y dijimos, pues, ¿qué es? O sea, afortunadamente ya estábamos por terminar la exploración, ¿no? Y nos quedamos viendo 1 o 2 minutos y de repente vemos cómo esas luces se vienen contra nosotros, o sea, corriendo. Dijimos, súbanse a los carros, vámonos ya. O sea, no nos quedamos a ver si eran personas. Una bruja. Sí, no. Porque la verdad sí nos dio miedo porque dijimos, si traen algún tipo de cosa que nos pueda hacer daño, pues aquí ya valimos. Ya no había ni señal de teléfono. O sea, eso también nos pasó. El que ya no supimos quién era, si era, no sé, quienes cuidaban ahí. La verdad, no nos quedamos. Y más allá de un miedo que te pueda salir, que el niño, que la viejita, ese realmente es el miedo, ¿no? Que te pueda salir una persona que te quiera hacer un daño. Afortunadamente ustedes
les pasó, les fue bien, porque hay exploradores que no les ha ido tan bien Sí, en este asunto. sí hay que tener dónde te metes. Sobre todo, por ejemplo, de esta parte energética, muy parecido a lo que decía hace un momento, cuando una persona va a pedir un favor bueno, no sé, que se alivie fulanito, que me vaya bien hoy en el trabajo, pues realmente se lo pedimos desde la parte religiosa que conocemos, a un santito, vamos a la iglesia, se lo pedimos a Dios, eh, pero ojo con esto que me parece que sí tiene una lógica real. Muchas de las personas que le llegan a pedir, y con todo el respeto para los que tienen esa creencia, a la Santa Muerte, algún culto satánico, es por la confianza de lo que le van a pedir. Yo no le voy a pedir a Dios, Diosito, ayúdame para que le vaya mal a tal persona, porque su imagen es bonita, la conocemos, una figura noble. Sí, claro. Pero si ves a la Santa Muerte, si ves la cara de un demonio, la imagen de un demonio, sí te da como la confianza, oye, por favor ayúdame a que le vaya mal, por favor ayúdame a que pierda tal cosa. Y muchas de las personas que piden eso, pues muchas llegan a ser un poquito más cercanas a labores, ¿cómo le podemos decir? No tan buenas. Exactamente. Sí, no tan buenas. Y que, ojo, hay gente buena que también tiene ese culto, a lo mejor por herencia o porque les gustó y le dan ese seguimiento, no está mal. Pero sí se platica mucho de esto, de la confianza que te llegan a dar ciertas figuras y que te dan la confianza de pedirle o algo bueno o algo malo. Amigo, ¿tú tendrías un museo de objetos malditos? Sí lo tendría, pero creo que lo que sí no tendría es la capacidad. O sea, realmente imagínate, para tener un museo tenemos algunas cosas, pero para que realmente fuera interesante tendrías que tener una cantidad de objetos para que realmente valiera la pena. Nosotros tenemos un muñeco, la muñeca que perdimos, otro muñeco lo tenemos en un museo, y tenemos un libro del padre Gabriel Amort que tiene una historia interesante, porque este libro lo compraron porque una persona de la casa, una chica, tenía posesiones. ¿Qué es lo que hace la familia? En lugar de buscar ayuda, van y buscan un libro que tuviera el ritual de exorcismo. Y este libro del padre Gabriel Amort al final viene como con el ritual de exorcismo. La familia lo compra, lo lleva, empieza a hacer oración, pues realmente no le sirvió de nada. Ellos decían que de repente el libro se abría, se hojeaba, hasta que tuvieron que buscar ayuda profesional y el libro no lo entregaron. Pero son muy pocos los objetos que yo tengo como para decir si puedo hacer una exposición, pero sí sería interesante. ¿Cómo te proteges tú al recibir ese objeto? ¿Cuál es tu cábala o tu sistema de protección? Yo creo que yo me baso más bien en la persona que sabe hacerlo, porque quizás si yo quisiera tener como alguna cábala o alguna oración y no la hago bien, pues ya valí. Pero sé que si tengo un experto que me puede cuidar, lo hago. Ojo, para hacer una investigación, yo por ejemplo ahorita cargo una medalla de San Benito, otras pulseras que son regalo, pero la recomendación es, si vas a hacer una investigación paranormal y quieres que realmente se escuche algo, quieres ver algo, quieres sentir algo, no te pongas ninguna protección, porque tú a lo que vas es a sentir. Si tú vas con el rosario, con la medalla, con todo, obviamente tal cual te estás protegiendo. Nosotros lo que hacemos en investigaciones era quitarnos todas las protecciones, pero sabíamos que iba una persona que nos respaldaba en caso de que pasara algo, pues ya sabíamos que él nos iba a ayudar. En caso de que alguien entrara en algún estado extraño, ya sabíamos que el experto lo iba a atender. No íbamos solos porque sí entendimos que al final de cuentas era muy arriesgado, y al final creo que no es buen ejemplo entrar en ese tipo de cosas sin tener esa preparación. Es que eso es lo malo, ¿no? O sea, somos tan curiosos Sí. que a veces lo tomamos a la ligera. O sea, y nos pasó en las primeras exploraciones que lo tomábamos a la ligera, pero ya cuando realmente pasan cosas es cuando dices, ay, güey, o sea, sí. Y que al sí final pasa. llevan Osvaldo. Que Osvaldo creo que da la seguridad de cualquier cosa, 2, 3 rezadas y todo bien. Y vámonos para afuera. Exactamente. Oye, amigo, se nos ha acabado el tiempo. ¿Algo más que quieras decir, complementar que no te hayamos preguntado? Ibas a contar la historia de Monchito. De Miguelito. Miguelito. Ah, sí, cierto. Ok. Sí, cierto.
Esta historia me hubiera gustado traer el muñeco para que lo conocieran. Y yo siempre les pido que lo conozcan porque no es lo mismo que yo te cuente la historia, que tú veas el muñeco, que lo sientas, que intentes ver qué vibra tiene realmente. Hace algunos años, del Museo de la Tortura o el Museo Campo en Guadalajara, ya habíamos hecho algunas investigaciones en ese lugar y la persona que manejaba el sitio se comunica con el equipo del Grito de la Llorona y nos cuenta que les estaba yendo muy mal. La gente dejó de ir al museo, empezaron a pasar cosas extrañas, se escuchaban cosas extrañas, se escuchaban pasos en el lugar sin que hubiera nadie. Y todo coincidía con la compra, ojo, la compra que habían hecho de un lote de muñecos para llevarlos a este sitio, algunos para exhibirlos, otros para venderlos. Sin embargo, los tenían en este lugar, el Museo de la Tortura. Les empieza a ir mal y ellos asumen que era por los muñecos, porque escuchaban esas pisaditas, porque cuando iba la gente aseguraban o que el muñeco se les quedaba viendo o de repente de donde los tenían aparecían en otro lugar. Sin embargo, lo dejaron pasar. Me cuenta Ricardo, la persona que atiende este museo, que en alguna ocasión iba una familia con su hijo y el hijo le rogaba a los papás que le compraran uno de esos muñecos. Le compran este muñeco después de tanta insistencia, lo llevan a casa. Cuando lo tienen en casa, el muñeco comienza a hacer travesuras, por así decirlo. Pero volvemos a lo mismo. El niño aseguraba que el muñeco le daba instrucciones que eran bastante delicadas. La familia decide regresar el muñeco a este museo. Lo deja y nos marca a nosotros para ir a recogerlos. Yo me llevo estos muñecos. Curiosamente, siempre que los llevaba a cabina o que los tenía en algún lugar de la estación de radio pasaba algo. O empezaba a sonar interferencia en las bocinas, o si yo los dejaba en mi lugar, aparecía en otro lugar. Y hasta el día de hoy, cuando lo tengo en escenografía, hay gente, no me dejará mentir el productor, que dice, es que me volteó a ver, o el muñeco está moviendo los ojos. No manches. Es más, yo me comprometo, y si ustedes quieren, a dejárselos unos días. ¿Sí? Que ustedes lo tengan y que ustedes lo analicen. No es cuestión de que yo platique solamente la historia, sino que ustedes también digan, ok, ya lo tuve, la verdad es que no sentí nada. No está mal que lo platiquen, pero sí sería bueno que se lo llevaran, porque este muñeco al final yo me lo traigo de Guadalajara cuando me vengo acá a vivir a la Ciudad de México. Yo lo tengo encerrado en una oficina, en una especie de gaveta, simplemente no lo saco, más que cuando voy a grabar o cuando se lo muestro a alguien, pero procuro no tenerlo afuera. La última vez que ocurrió algo fue porque yo viajo a Mérida, viajé con Fepo para una invitación que nos hace y me llevaron el muñeco para yo poderlo mostrar en esta transmisión. Cuando yo regreso de Mérida, obviamente el muñeco lo guardo en mi maleta, me voy para la casa y el muñeco, repito, siempre lo tenía en la oficina para no tenerlo en casa. Al llevarlo en la maleta, olvidé sacarlo. Y en mi casa empezaron a pasar cosas y justamente coincidió de que el muñeco estaba en ese momento en ese lugar. Y este muñeco, repito, hay mucha gente que lo ve y dice que su mirada tiene algo raro. La mirada en un muñeco es todo. muy fuerte. Es todo. Y Ahí que, te das cuenta, ahí te das cuenta. sí, y que ojo, estos muñecos están caracterizados, por ejemplo, yo le digo que es su hermana porque otra de las muñecas que tenía mayor actividad paranormal se quedó en este museo. Yo me traje solamente este pequeño muñeco, pero todos ellos estaban caracterizados realmente para dar miedo. Estamos hablando de un museo de terror, obviamente no tenían que ser muñecos bonitos. Realmente si lo ves, es un muñeco que le pintaron la cara blanca, que tiene un overall, que está caracterizado. Pero más allá de eso, lo que se siente, y que me gustaría que ustedes lo comprobaran, pues es como la diferencia, vaya. Estaría bueno, Pues, estaría bueno. Yo en tu pobre casa, Lane, tengo un cáliz que fue utilizado en esta celebración de la misa negra del sacerdote. Esto llegó a mí porque, bendita de la iglesia, lo pude adquirir, ¿no? Junto con la estola que se utilizó. Yo lo tengo guardado igual en un mueblecito y apenas lo vio Johanan y está sucio y todo esto. Y te voy a ser honesto, a mí no me ha pasado nada desde que lo tengo. O sea, es como, ¿qué es eso? Pues un cáliz, ¿no? O sea, realmente es eso, ¿no? Pero
mientras estuvo al resguardo de la iglesia, decían, no me consta, tampoco está en los archivos, que escuchaban cómo se caía o cómo se tirara. Entonces, estaría interesante esta cuestión que nos dices con Miguelito, ¿no? Para ver qué tal. Ok, Estaría ustedes me interesante. dicen y Sí. nos ponemos de acuerdo para entregárselos. Sí. Una Estaría- semanita. Una Órale, semanita. va, me late. Una semanita. Y Va. ya podemos documentar y, bueno, platicar el caso. Estaría muy interesante. Sí, igual y no pasa nada, igual y con ustedes puede ser más fuerte lo que pase, pero creo que ustedes tendrán que verlo y a lo mejor vivir la experiencia. Y repito, si no pasa nada, tal cual comentarlo. Sí lo tuve, no pasó nada, pero está interesante tu historia y me lo regresan. Pero sería interesante que lo vivan ustedes. Dale, Aceptamos aceptamos el el reto. Va que va. Amigo, tus redes sociales, otra vez para que la gente te busque, te escriba. Ok, nos encuentran como El Grito de la Llorona en YouTube, en Spotify. También nos pueden encontrar como Alain Luna y les comentaba del nuevo canal Creepy Podcast que lo conduce Sombra y ahí van a encontrar historias también bastante perturbadoras de todo tipo. Recientemente platicábamos del Chavo, hemos hablado acerca de el payaso de McDonald's. Hay muchas historias muy perturbadoras que ahí van a encontrar. Oye, pues le hacemos la invitación a Sombra a que se deje caer aquí al podcast con un ¿qué te gusta? Un creepypasta de la iglesia. Me Algún late, caso. me late, lo traemos. Órale, va, me late. Cerrado. Amigos, Valdo, algo más con lo que quieras cerrar. Gracias a todos los que nos han apoyado este proyecto. Dejen sus comentarios ahí en la cajita. También gracias a la comunidad de Alain, que la vez pasada se dejó caer a ver Bien tu episodio. cañón, ¿eh? Sí, Muchas la gracias. gente te quiere Cierto. mucho. Yo también los quiero Mándales la mucho. bendición que también. Yo también los quiero mucho porque me puse a leer los comentarios y del que grabamos tú y yo, Alain. Y me di cuenta que a veces la gente solamente quiere palabras de aliento para salir de su problema. Muchos comentarios muy buenos. Otros decían que era un actor. No, yo tampoco soy actor. No. Pero gracias a tu comunidad que se dejó caer en el video y esperamos que esta vez también se deje caer. Y si es así, muchas gracias por ver y apoyar a Alain y el Grito de la Llorona. Vayan a Creepy Podcast a verlo. Sí. Amigo, muchas gracias. Está abierta la invitación a la parte 3. Un placer. Aquí estaremos. Pues, amigos, muchísimas gracias a los que llegaron a este punto del podcast. Mi nombre es Armando Bonilla. Esto es Invitar a lo Desconocido. Estamos ahí en todas las redes sociales. Síganos, suscríbanse, compartan con su abuelita, con su mamá, con su tía. Los quiero mucho y nos vemos el siguiente capítulo.